parece ser un misterio en cierto modo. There's a lot of confusion about joy. Y existe mucha confusión sobre lo. And it is essentially between what our culture teaches us about joy, our cultural messaging, and also what the Bible teaches. Ya que los mensajes culturales a menudo chocan con la que enseña la Biblia. Our culture teaches that joy is out there. It's in popularity, success, beauty, the things that we possess. Nuestra cultura nos dice que el gozo que encontramos ahí afuera, en cosas como el éxito, la belleza y las posiciones. And if our assumptions were correct, then we ought to be the most joyful, content, peace-filled people in history. Y si las suposiciones de nuestra cultura fueran ciertas, deberíamos ser las personas más llenas de gozo, satisfacción y paz de toda la historia. We have more wealth, more entertainment, more conveniences and opportunities than any generation before us. Tenemos más riqueza, más entretenimiento, más comodidades y más oportunidades que cualquier generación anterior. Yet the opposite seems to be true. Sin embargo, a menudo ocurre todo lo contrario. Anxiety is rampant. La ansiedad está desatada. Discontent runs deep. El descontento es profundo. Loneliness is widespread. Y la soledad está muy extendida. Despite all that we have accumulated, so many people are still looking for joy that they've been promised. A pesar de todo lo que hemos acumulado y logrado, muchas personas siguen buscando ese gozo que les prometió, pero que nunca han encontrado. Joy is something that every one of us longs for, but often a miss of what it actually is. El gozo es algo que todos anhelamos, pero muchas veces no entendemos realmente qué es. And we often wonder, what should joy feel like? Y a menudo nos preguntamos cómo debería sentirse el gozo. So let me provide you a definition of joy that I think is the best definition I've come across. Entonces voy a definir el gozo como puedo. Joy is a settled delight in God that transcends circumstances because it is rooted in who He is rather than what is happening. El gozo es un placer firme en Dios que transciende las circunstancias porque está arraigado en quién es Él y no lo que está sucediendo. The Bible teaches that true joy isn't found in possessions or circumstances, La Biblia nos enseña que el verdadero gozo no se encuentra en nuestras circunstancias, but our relationship with Christ. sino en nuestra relación con Cristo. Let me tell you where I saw this lived out. Y permítanme contarles dónde he visto hecho realidad. And this experience challenged all of my assumptions about joy that I had until then. Esta experiencia transformó mis ideas preconcebidas sobre el gozo. You've heard of the country called Haiti. Han oído de una país que se llama Haití. We know Haiti to be poverty-ridden, a desperate place. Sabemos que Haití es históricamente el país más pobre y disfuncional del mundo. In 2010, a horrible earthquake hit this country. Y en 2010, un terremoto devastador azotó la región. It was devastating. Did you just say that? Okay. It was devastating. I was asked to go and teach pastors a year later. Me invitaron a capacitar a pastores un poco después, Nothing prepared me for what I saw when I got off the plane. pero nada te prepara para experimentar una pobreza catastrófica. It was the first time that I had come in contact with what despair looked like.
Pues es la primera vez que vio la desesperación. There were tents everywhere, buildings were destroyed. Había tiendas de campaña y las calles fueran llenas de escombros. Despair, you can see it in people's eyes. Podía ver la desesperación en los ojos de cada persona. It permeated the country. It was everywhere in the country. Estaba en todos los lugares en el país, en la país. And then I got around Christians. Y entonces me acerco con cristianos The pastors came to my class and actually were laughing. y los pastores venían a la clase y estaban sonriendo. And then one night I was asked to preach at a very small church. Y una noche me asignaron a una iglesia en las montañas. This church was on top of a mountain. Okay. It had no power, didn't have running water. No tenían luces ni agua. It had when we got in, it had a single candle that was on a table. La única fuente de luz era un vela en la mesa. And you can imagine this number of people in a space half this size. Había gente como hoy, pero en un lugar de espacio. Sí. Gracias. And they sang. Y cantaron. They sang hymns of joy. Cantaron canciones de gozo. And I began to ask, how is this possible? Y preguntó que cómo era posible que estas personas expresaran tanta alegría. How can you live in conditions like this and still have joy? ¿Cómo puede vivir en condiciones como eso con el gozo? It's because they learned the secret of biblical joy. Porque ellos entendieron el secreto del gozo. And that's what I'm going to share with you this morning. Y esto es que voy a compartir con ustedes. So let's open up your Bibles to Philippians chapter 3. Entonces abren las Biblias a Filipenses 3:1. And let's look at the first verse, Philippians chapter 3, verse 1. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. And so when this verse opens, Paul is transitioning his thoughts. Y en este versículo, Pablo simplemente está haciendo una transición hacia un nuevo pensamiento. And he gives an insight, and this is something that I have missed, even though I've read this passage hundreds of times. Y nos da un consejo que había olvidado muchas veces. Do you see that phrase, rejoice in the Lord? ¿Ve el mandato de recogiense el Señor? Underline it, Subráyalo. highlight it. Okay. Because that is an imperative command. Porque es un mandato en forma imperativa. And it is what Paul is saying is you make this a normal pattern of life. Y Pablo dice que tenemos que hacerlo como un patrón diario. It is almost as if he is banging the table and said, do this. Es como está pegando a la mesa y diciendo que necesitamos hacerlo. But you might be tempted to ask, Paul, how can you ask me to rejoice? Pues podríamos sentir la tentación de decir, ¿cómo puede Pablo ordenarme que me alegre? If you knew all of the challenges that I was facing, all of the struggles that I'm facing, you could not ask me to rejoice. Si él conociera el nivel de dolor que estoy experimentando y si supiera la cantidad de
incertidumbre que estoy viviendo, no me pedía esto. But remember, where is Paul when he writes this letter? Pero ¿recuerdan dónde Pablo está en ese momento? He's in prison, Está en la cárcel and he was very likely to die soon. y vaya a morir o voy a morir pronto. Lo siento. Paul knew the secret to life was to rejoice in difficult moments. Pues Pablo entendí que el secreto del gozo Difficult moments. To rejoice. es para regocijarse en los momentos dificultades. So when we look at joy, we need to understand this truth. Tenemos cuando estamos pensando en gozo, tenemos que recordar eso, el verdadero. It's both a command and a condition of the heart. El gozo tanto como un mandato como una condición de nuestros corazones. Joy is a gift of the Holy Spirit. It's the fruit of the Spirit. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. It's also a command. It's a deliberate act of faith in responding to God. Y también es un mandato, un acto intencional de fe al responder a Dios. So let me help you understand how that works together. Entonces voy a explicar cómo los dos se trabajan juntos. Rejoicing is an action. Alegrarse es una acción. The importance of a biblical truth is found in how often it is repeated in Scripture. Pueden ver la importancia de una palabra porque es repetido en la Biblia. So this idea to rejoice or be glad or exult is found almost 250 times in your Bible. La palabra inglesa rejoice o alegrarse o exultar aparece entre 200 y 250 veces en la Biblia. In the imperative, it is found almost 100 times in the Bible. Y el mandato imperativo se encuentra en la Biblia 70 y 100 veces. It is the most frequent emotional commands that is found. El mandato de alegrarse es uno de los mandatos bíblicos más frecuentes relacionados con las emociones. But remember, it is rooted in God's character, His salvation, His promises, His presence. Pero recuerdan que se fundamente en el carácter de Dios, su salvación, sus promesas y su presencia. Paul is not pretending that life is easy. Es interesante que Santiago pudiera decirlos porque no está fingiendo que la vida es fácil, But it's remembering God's faithfulness. pero se recuerda sobre la fidelidad de Dios. It's praising despite circumstances. Es alabarlo a pesar de las circunstancias. And so then we also know that joy is an inner reality. Y también sabemos que el gozo es una realidad interior. It's something that God produces in us. Es algo que Dios produce en nuestros corazones. In Galatians 5:22, it's described as the fruit of the Holy Spirit. En Gálatas 5:22 llama al gozo un fruto del Espíritu Santo. In Romans 15:13, it says that God fills believers with joy. Y en Romanos 15:13 dice que Dios llena de gozo a los creyentes. In John 15:11, Jesus says that his joy would be with his disciples. Y en Juan 15:11 registra que Jesús dijo que su gozo estaría en sus discípulos. So what we learn is that rejoicing strengthens joy. Y también aprendemos que regocijando fortalece el gozo. God gives us joy through his Spirit.
Dios nos da gozo por medio de su Espíritu. We cultivate that joy through praising. Cultivamos ese gozo al elegir regocijarnos. Perdón. As we rejoice, our awareness and experience of God's joy deepens. Y cuando regocijarnos, nuestra conciencia y experiencia del gozo de Dios se profundizan. Now, I also want you to know an important phrase in this verse. Fíjense en la frase en este versículo, Where he says, to write to you again about this is no trouble for me, but it is a safeguard for you. escribirles de nuevo sobre esto no me supone ninguna molestia, sino una protección para ustedes. So he's reminding his followers to rejoice, but also to be aware of false teachers. Y es diciendo que tenemos que regocijar en el Señor y también cuidarse en los falsos maestros. It's almost as if he's saying, I've told you these truths before, but I'm going to tell you again and again. I've told you this before. Ya les he dicho estas verdades antes y se las voy a decir de nuevo porque la repetición los protege. So, why do we need to be reminded to rejoice? Entonces, ¿por qué necesitamos la repetición otra vez? It's because we forget. Porque nos olvidaré. Let me give you an example. Voy a dejar un ejemplo. When life is going good, Cuando la vida va bien, our health is good, our marriage is thriving, work is rewarding, tenemos buena salud y nuestro matrimonio prospera y el trabajo es bien. is it not true that we often forget to rejoice? A menudo nos pensamos en regocijarnos. It is almost as if we want to take credit for all the good things that are happening in life. Y empezamos a asumir que mereceremos las bendiciones que estamos experimentando. We take the blessings of God for granted. Damos por sentidas las bendiciones de Dios. Rejoicing keeps us from pride. Y esto nos preserva del el orgullo. But what about when life is falling apart? Pero ¿qué sucede cuando la vida se desmorona? No one wants a disease. No one wants to lose a spouse. No one wants to have a child that is sick. Nadie quiere una enfermedad, nadie quiere perder a su compañero y nadie quiere que su hijo enferma. And it seems to be that Paul is saying it is exactly in that moment the most important thing you can do is to rejoice. Pero Pablo nos dice que en ese momento tenemos que regocijarnos. Let me tell you a story about a friend of mine. Voy a contar una historia sobre un amigo. Daniel is 49 years old. Daniel tiene 49 años. 5 years ago, he told me that he has Parkinson's disease. Y hace 5 años que vive con la enfermedad de Parkinson's. 2 weeks ago, Daniel and I had breakfast together, Y hace 2 semanas que desayunábamos, where he told me the disease has progressed to the point where he can no longer work. y él dicho que su enfermedad no le permita trabajar. So I asked Daniel, what are you learning in this moment? Entonces le pregunté qué es aprendiendo en ese momento. And he said, rejoicing is not denial. Y él dice que regocijarse no es negar la realidad. Rejoicing is my expression of trust in this moment. Perdóname, nos expresaba la desesperación.
rejoicing keeps us from despair. I just said that. I'm sorry. I got it. So sorry. So, what is it that steals our joy? Pues, ¿qué nos roba del gozo? If you'll notice in Philippians chapter 2, in verses 2 through 6, En Filipenses 2 hasta el 6, Pablo dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, en un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. so Paul tells us that the greatest thief of joy is not suffering, but it is religion without grace. Pablo presenta ahora que al mayor ladrón de gozo en Filipos es no el sufrimiento, sino la religión sin gracia. There were a segment of Christians that were called the Judaizers. Había un grupo de cristianos conocidos como judaizantes. These were Jewish Christians who taught that Gentile believers had to obey the Mosaic law, especially circumcision, in addition to faith in Christ, in order to be fully accepted by God or be saved. Y esos son cristianos de origen judío que enseñaban que los creyentes gentiles debían obedecer la ley de Moisés, además de tener fe en Jesucristo para ser plenamente aceptados por Dios o salvos. And so they said that you had to keep the law as the conditions of salvation or righteousness before God. Entonces dicen que tenían que tener las condiciones para la salvación o para alcanzar la justicia ante Dios. And Paul called them a dog. Y Pablo los llamó perros. And this was a derogatory term. It's an insult in that day. Y esta palabra es un insulto en este siglo. And the reason he used that is that because they were aggressively perverting the gospel by teaching that faith in Christ was not enough. Y usaba esta palabra porque estaban permitiendo el evangelio al enseñar que la fe en Cristo no era suficiente. Remember this, that our salvation is not based on Christ plus our works or Christ plus religious rituals. Recuerdan que el evangelio no es Jesús más tus buenas obras, ni Cristo más rituales religiosos. Our salvation is based on Christ alone. Nuestra salvación se encuentra solo en Cristo. This text really speaks against the problem of legalism. Y este texto realmente se pronuncia en contra del problema del legalismo. The belief that in the temptation that I can derive my justification before God or my acceptance by God or my forgiveness for God on my religious works. Creen que la tentación de obtener tu justificación, tu aceptación y tu perdón ante Dios mediante tus propias obras religiosas. And so, as we think about that thief, legalism, what's the secret? Y cuando estábamos pensando en el legalismo, Yeah, the secret to joy. el secreto del gozo Is found in verses 7 through 10. se puede encontrar en Filipenses 3, 7 hasta 10.
Y dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede en Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Gracias. Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. And you'll notice something as you read this verse. Y hay algo en los versos. 3 times he says, loss, loss, loss. 3 veces Pablo usa la palabra perdida, perdida, perdida. That word means lost at sea. Y esta palabra aparece aquí, es una palabra que se usaba para describir una pérdida en el mar. It defines and looks at a ship that is sinking in a storm. And to lighten the ship, they throw everything off board that's not important. Y cuando un barco estaba en medio de una tormenta, era necesario hacerlo más liviano. Había que tirar por la borda todo lo que no fuera necesario si existía alguna esperanza de que el barco sobreviviera a la tormenta. And so here's what Paul is saying as he looked at his life. Entonces Pablo está diciendo eso. He said, I thought my heritage would bring joy. Pensaba que su herencia te da gozo, el gozo. I thought all of my accomplishments would bring fulfillment. Or just joy. Okay. Paul says it was all a distraction. Y Pablo dice que todo aquello era una distracción. I was proud of it. Y estaba orgulloso de ello. My hopes were in it. Y había puesto mis esperanzas en ello. But when I came to my senses, I threw it overboard. Pero cuando recuperé la perspectiva, lo tiré por la borda. And then you'll notice there's a real interesting word in your Bible that's called trash. Y también utiliza una palabra como basura. Do you see it? Look at it again. Verlos otra vez. Let me tell you what that word means. I'm going to teach you a Greek word today. Voy a enseñarles una palabra griega. So say this with me. That word trash, the Greek word is skubalon. Dicen conmigo, la palabra griega es skubalon. 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 You just cussed in church. Sí. See. Now, what does this mean? Pues que Yeah, keep going. Yeah. It means excrement, dog excrement. esta palabra significa excremento. And so he's a very descriptive word to say all of these things are worthless apart of a life with Jesus. Y Pablo, la crudeza de la palabra es intencional porque Pablo quiere hacernos sentir el verdadero valor de una vida separada de Jesús. So what's the secret? Entonces, ¿qué es el secreto? And he says it repeatedly in these verses, to know Christ. Y dice que el secreto es conocer a Cristo. To know him expresses the longing of his heart that he'd already knew Christ, and he knew him more intimately than anybody else. Y el intenso anhelo del apóstol nació del amor, porque el amor hace que
queramos conocer cada vez más a la otra persona. It expresses this overarching, unfolding ambition in Paul's life, ever deepening, ever widening, personal knowledge of Jesus. Y wait, where are you? Sorry. Oh, okay. Conocer a Cristo era la ambición central y constante de la vida de Pablo, un anhelo de conocer cada vez más profundamente y de una manera cada vez más amplia y personal al Hijo de Dios. So, how do you know Christ? Entonces, ¿cómo podemos conocer a Cristo? The person that I can say I know intimately Pues la persona que conoce más íntimo is my wife. es mi esposa. We've been married 42 years. Llevamos 42 años casados. We were married when we were 6 years old. Estábamos casados cuando tenía 6 años. I'm 64. Tengo 64, right? 64. 64 años. Just say he's old. Está viejo. Every day we wake up and do life together. Y cada día despertamos y hacemos la vida juntos. Every day I learn more and more about her. Y cada día aprendo más y más sobre ella. We talk. Hablamos, We fight. peleamos We express love. y expresamos amor. I know her intimately because we live life together. Y con eso, say that again. I know her intimately because we do life together. Y conoce ella íntima porque hacemos la vida juntas. And that's what we need to do as followers of Jesus. Y esto es que necesitamos hacer con Jesús. It's daily reading our Bibles, praying, worshiping, growing to know Him more and more. Can you break that up, please? It's daily reading my Bible. Tenemos que leer la Biblia diaria It's seeking Him in prayer. y hablando con Él en oración. It's frequently worshiping Him. Y cada día tenemos que adorarlo. Lo siento. They're called the spiritual disciplines. Son disciplinas espirituales That He calls us to in life. que nos traga en la vida. We have to be intentional, and it takes discipline. Se necesita intencionalidad y se necesita disciplina. So let me ask you a question. Entonces, tengo una pregunta. Is joy an experience in your life? El gozo es una experiencia en su vida And it is something that grows as we grow older and walk with Him. y es algo que crece cuando nosotros crecemos con Él. I became a follower of Jesus when I was 6 years old. Yo conocí a Cristo cuando tenía 5 años, o 6 años, 6. And I look back at my life now, and I can say what I experienced with the Lord at 64 is deeper than what I had 10 years ago. Y puedo decir que la que experiencia hoy es más profundamente hasta que lo experiencia hace 10 años. And it's because my faith has grown. Y es porque la fe está creciendo. So, what about you? ¿Y ustedes? I'm going to ask the worship team to come on the stage. Voy a invitar al equipo de oración a enfrente. And you might be asking this question: Y tal vez estés preguntando,
Where is the joy that the Bible offers? ¿Dónde está ese gozo que ofrece la Biblia? It starts with a decision that Comie- that no matter what the circumstances, Comienza con una decisión, no importa cuáles sean mis circunstancias, I will choose to rejoice. voy a escoger regocijarme. I will be intentional. Voy a hacerlo intencionalmente. Gracias. I will cultivate my joy by the disciplines of grace. Y ese gozo se cultiva por medio de las disciplinas de la gracia. And it is found in a relationship with Jesus Christ. Y ese gozo nace de una relación con Cristo. I wonder if you've accepted Jesus as your Savior. Está curioso que Jesus as your Savior. si has conocido a Cristo como su Salvador, Is there a time in your life había un tiempo en su vida where you've opened your life and say, Jesus, I need you. cuando abre su vida y dice que Jesús necesito, I accept you as my Redeemer, my Savior. excepto como mi Salvador, sí. I've tried it on my own. He probado solo, Today I receive you as an act of faith. pero ahora recibo como una acción de fe. If that's something you want to do today, Y si quieres hacerlo hoy, I want to talk to you. quiero hablar con ustedes. I want to tell you how to become a follower of Jesus. Quiero I want to tell you how to be a follower of Jesus. quiero ayudar a aceptar a Cristo. And for others that are here that just would like to pray, I'd be delighted to pray with you and over you. Y por lo demás que quieren orar, pueden orar con nosotros.